Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Escala Semanal y como habíamos prometido tenemos hoy con nosotros la distinguida visita del ingeniero Darío Yunes. Él es comunicador, ingeniero civil y también presidente de la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de la Altagracia. Ingeniero, buenas tardes, gracias por estar aquí y por aceptar nuestra invitación. Yo, Juan Calpio, y a todo el pueblo altagraciano y sobre todo todos los dominicanos que viven dentro y fuera del país y que le dan seguimiento a este gran programa a través de las redes y también del internet, que tanto bien ha venido a hacer esa comunicación ya en términos global. Claro. Una comunicación ya plana, por eso se habla de que la Tierra es plana. Sí. Y es precisamente porque ya prácticamente es una aldea. Una aldea global. Una aldea global. Como dice McCluhan. O en términos indígenas, un yucayeque global. Un yucayeque. Porque yucayeque es aldea. Sí. El lenguaje arahuaco. Sí. Ingeniero, ¿qué estamos haciendo desde la institución que usted preside? ¿Cuáles son los pasos que se han venido dando en pro del desarrollo, tal y como reza el nombre de esta institución? Mira, son muchos. Nosotros, la comisión ha entendido, decía Aristóteles, que la problemática hay que enfrentarla por la causa. Y la causa fundamental que la provincia, a pesar de ser tan rica y tener tantos recursos naturales como también recursos humanos, recursos económicos, no hemos logrado el desarrollo económico, social y político. Y es precisamente por el nivel cultural. Ese nivel cultural no nos ha permitido a nosotros trascender. Y por eso la Comisión Civil de Desarrollo tiene en carpeta como parte fundamental elevar el nivel cultural de la provincia de la Altagracia en diferentes direcciones. A través de los festivales gastronómicos, tanto de la leche como de la yuca, a través del apoyo que se le da a los escritores de la provincia y también de otros lugares. Bueno, pues nosotros, fíjate, llevamos ya puesto en circulación 105 libros en una alianza estratégica con el museo y con otras instituciones de la sociedad civil que nos han venido apoyando grandemente. Por eso nosotros creemos, pensamos en la cultura, hablamos de cultura, pero también nosotros hacemos cultura. Hemos estado rescatando muchas de las culturas perdidas nuestras y de algunas tradiciones, y además también pues desarrollando la parte cultural gastronómica. Y que en eso tiene mucha incidencia los festivales. Sí, tenemos una riqueza enorme gastronómica que se había perdido y que muchos no la conocían, pero ya a nivel del país la conocen y también gran parte del extranjero. Además, también hemos estado honrando a quien honra merece, como decía Martí. Hemos estado todos estos festivales reconociendo ganaderos que han dado su vida por la ganadería y nunca se habían acordado de honrarlos. Nosotros también, la misma parte de la yuca, todos los higüeyanos, los altagracianos que han exhibido con decoro, con orgullo, la condición de altagraciano y por ende de higüeyano, bueno, pues nosotros lo hemos reconocido. Precisamente creamos el Día del Higüeyano No Residente, que es el 20 de enero. 20 de enero. Y para que puedan regresar también buscando un camino expedito para que vuelvan a su patria chica. Claro. Y a lo mejor se quedan. Y ese es uno de los objetivos de CONDEPAL, y todo esto contribuye a elevar el nivel cultural, y ya cuando ese nivel cultural esté más o menos posicionado, entonces sí que vamos a tener un desarrollo económico, social y político. Pero ingeniero,
solo entonces, según su planteamiento, solo a nivel de cultura vamos entonces a impulsar desde ese aspecto nada más el desarrollo de la provincia, ¿o no? No, aparte de eso, yo te digo como basamenta. Ok, muy bien. Por ejemplo, fíjate, nosotros no tenemos aquí una granja y es la provincia que más huevo consume y más pollo consume del país. ¿Y cómo es posible? Bueno, porque los niveles culturales no nos han permitido a nosotros ver que podemos producir y podemos competir con los demás, pero es necesario tener ese nivel cultural más o menos. ¿Hay una dejadez política, ingeniero, en esa parte? Precisamente también la parte política, no muy documentada, solo cree en el clientelismo, pero no realmente en una verdadera política, una política que beneficie realmente a los ciudadanos. Porque fíjate que esa palabra, esa figura que creó Aristóteles, el político, consideraba que tenía que ser un hombre que solo pensara en el bienestar de la colectividad. Claro. Y eso no se ha hecho. Y para eso él definió que el hombre era un animal político, porque vivía en la polis. Y entonces la polis tenía que ser dirigida por un hombre extraordinario, que pensara en la colectividad, no que pensara en un grupo, no que pensara en la familia, en su familia, o pensara en una persona, en él, no, sino en todo, en la colectividad. ¿Usted cree que los políticos que han dirigido, principalmente la provincia, porque, por ejemplo, por citar un caso, en Santiago, usted va a Santiago y ve una gran diferencia en cuanto a temas que usted también domina bastante, como el urbanismo? Entonces, digamos, ¿usted cree que los políticos de aquí, de la provincia de Altagracia, las autoridades que están frente a lo que son los diferentes estamentos, han fracasado en cuanto a una política que usted plantea desde ese punto? Sí, es cierto. Fíjate, por primera vez se está en el país, se está impartiendo una maestría en diseño urbano, organización y desarrollo territorial. Eso te indica que muy pocas personas tienen un criterio claro de aplicar el urbanismo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no crees o no tienes los conocimientos para aplicar el urbanismo, pues entonces tú empiezas a errar. Por ejemplo, nosotros teníamos un aeropuerto doméstico y donde se viajaba a las islas y eso por desconocimiento dejamos que desapareciera. No era que no se, porque ya la ciudad había arropado ese aeropuerto, no era que se quitara, sí había que entregarlo, había que necesariamente ya urbanizarlo porque constituía un peligro. Claro. Pero haber agenciado en otro lugar de la provincia, es decir, de la ciudad, con más grande, pero también mucho más moderno. Entonces ahí es donde nosotros estamos. Por desconocimiento, esto ya no funciona, vamos a quitarlo. No. Entonces, por eso nosotros entendemos que es necesario el conocimiento. Porque fíjate, cuando yo hablo de cultura, hablo de conocimiento. A juicio de Ortega y Gasset, plantea que el conocimiento es sinónimo de cultura. Entonces, nosotros vemos, hace 2 años se realizó la primera encuesta cultural nacional y el resultado, la región del Este quedó en último lugar como región y la ciudad, o no la ciudad, sino la provincia, la Altagracia, quedó en último lugar. Wow. Del Este. Entonces eso tiene su explicación. Sí. Tiene su explicación porque en el proceso de evolución de Higüey se vio interrumpido cuando los españoles pues abandonaron a Higüey, quedaron muy pocos y entonces Higüey duró 200 años aislado. Wow. Y eso pesa.
Mucho. Entonces luego, en el 1800, bueno, pues llegaron los franceses que vinieron de Haití, se negaron a entregarle, darle la libertad a sus esclavos. Entonces vinieron con sus esclavos aquí a la parte del Bonao. Y por eso usted ve que esa zona está poblada de cacao y de café y de coco, porque vinieron a hacer lo mismo que hacían allá. Claro. Entonces, naturalmente luego le dieron la libertad a sus esclavos, pero aquí en el lado oeste de la isla, donde primero se sembró cacao de exportación, se exportaba por el Macao, fue precisamente en el Bonao. Por eso usted ve que ahí usted tiene unos apellidos que son puramente franceses, es decir, que usted tiene Richier, usted tiene Pilier, usted tiene el Poirier, pero también tiene Areche, Guión, es decir, todos esos apellidos son precisamente franceses que vinieron a la parte más alejada de Haití y se establecieron ahí en el Bonao. Y ese chocolate, ese cacao que se le vendía a Francia, a la chocolatera Minier, venía un barco por el Macao y desde ahí se improvisó un puerto y entonces pues se enviaba a la chocolatera Minier de Francia, que todavía está la chocolatera. Entonces, fíjense la importancia de nuestra provincia, porque nuestra provincia tiene la segunda en territorio terrestre, que si le incluimos el territorio marítimo, ni hablar, no hay una más grande ni que hablar, nosotros. así es. Entonces, pero fíjense los recursos que nosotros tenemos. Nada más lo marítimo, la provincia con la longitud mayor de costa es precisamente la Altagracia. Pero tenemos dos mares, la única provincia que tiene dos mares, sí. El Atlántico al norte y al sur el Caribe. Pero tenemos un puerto, entonces no puede haber desarrollo, pero puede haber desarrollo. Ni tampoco se ha explotado el área pesquera, ahora que usted menciona eso de los puertos. Es decir, desde el gobierno central y desde el gobierno municipal tampoco se ha trabajado en esa dirección. Tenemos bastantes recursos. De hecho, hay cifras que hablan de que nosotros podemos ser una potencia en el área pesquera, porque inclusive Japón tiene varias empresas aquí que están operando, creo que en Puerto Plata específicamente están operando en el área pesquera. Sin embargo, nosotros en el este no tenemos. Mire, yo estuve de visita en el ferry con la Z, sí, precisamente en Mayagüez. Ahí habían dos atuneras y esas atuneras se suplían del Caribe, porque hay candúmenes que pasan constantemente por el Caribe y entonces ahí lo aprovechaban y entonces lo procesaban. Eso está cerrado. De manera industrial. Claro, de manera industrial. Porque aquí tenemos alguna pesca, sí, pero de manera, digamos, artesanal. No, nosotros tenemos 10 puntos de pesca. Nosotros tenemos, por ejemplo, Valladolid, un punto de pesca, Boca de Yuma, Juanillo, Cabeza de Toro, el Macao, La Bacama, Punta de Chibón. Es decir, que nosotros bien pudiéramos ser una potencia pesquera, pero tenemos la cultura de consumir pescado. Tampoco. Teniéndolo en el frente, hemos vivido de espalda al mar. Teniéndolo de frente, hemos vivido de espalda al mar. ¿Pero por qué? Por nuestros niveles. Por niveles culturales. Nuestros niveles culturales. ¿Por qué? Porque lo que han tenido la responsabilidad de orientar al pueblo, de darle a conocer los potenciales que tenemos, no lo han hecho. Han pensado de una manera egoísta. Entonces, es precisamente lo que ustedes, la nueva generación, que es la generación del conocimiento, tienen necesariamente que seguir en esa dirección, preparando, pero no prepararse para llevárselo conocimiento a la tumba. No, son para aportárselo a la ciudadanía, a los altagracianos y a los que han elegido ser altagracianos y hasta los que vienen de una manera flotante a la provincia. Claro. Entonces, ahí es donde estamos. Que lamentablemente, fíjate que nosotros teníamos en una ocasión la Alianza Francesa. ¿Usted se imagina lo que hubiese sido esta ciudad con la Alianza Francesa? Porque la Alianza Francesa, aparte del idioma, también enseñan otras cosas. Claro.
Entonces, y tienen una fundación también. claro. Entonces, ¿pero qué pasó? Bueno, pues el alcalde de turno en esa época pues no podía pagar el alquiler de esa alianza francesa y se fue, lamentablemente. Y somos nosotros el líder, la provincia de Altagracia el líder en turismo. Claro. Solo, y tenemos mucha precariedad en ese idioma también. La mayoría sabemos hablar inglés, pero muchos no saben hablar francés. Como en inglés es el idioma universal, un idioma, digamos, hasta básico, por decirlo así, pues entonces hemos tenido esa precariedad, tanto por el tema cultural que usted menciona, y quizá también la carencia de conocimiento de las autoridades. Exacto, porque quienes dirigen toda la vida son las autoridades. Entonces, son ellos los que tienen que servir de guía y orientador. Y entonces, por ejemplo, las autoridades aquí no le piden a los presidentes. Yo recuerdo que me hacía una anécdota el difunto, muy amigo nuestro, Carlos Cedeño, sí, y él pues me decía que en el gobierno de Jorge Blanco le dijo a su papá, eran íntimos amigos, habían estado en la Revolución de Abril y eso, y le dijo, Mino, yo los felicito a ustedes los higüeyanos. ¿Por qué? Porque ustedes no necesitan nada. Nunca me han pedido algo. Entonces, ahí es donde está. Y es todo lo contrario, a los presidentes les gusta que tú le pidas, porque mientras más cosas hagan, mayor será su impronta. Así es. Entonces, aquí tenemos ese problema. Pero fíjate que todas las provincias turísticas le llegan los turistas por aire, mar y tierra. Por supuesto. A nosotros solo nos llegan por aire y por tierra. Pero ¿cómo es posible? Y esto que somos capital turística. Sí. Y tenemos una ensenada, esa ensenada de Boca de Yuma, que los estudios están hechos inclusive, el BID lo hizo y dieron excelente. Sí. Pero esa misma ensenada la consideran un golfo. Es decir, que tú puedes tener 10 barcos transatlánticos. Sí. Y lo puede parquear ahí sin ningún tipo de problema. Y entonces fíjate cómo Puerto Plata nos toma la idea. Nosotros tenemos 10 años reclamando. El mismo presidente Medina fue que inauguró recientemente allá, o rehabilitó más bien, el puerto, y ya llegó uno de los barcos más grandes del mundo. Y ahora, fíjate bien, van a construir el puerto comercial, pesquero y turístico. Así es. En la misma ciudad. Una idea que nosotros hemos venido planteando hace más de 10 años. Pero el puerto de Boca de Yuma, ¿se imagina la cantidad de turistas que llegarían ahí a practicar el turismo cultural y el turismo de naturaleza? Sí. Que ese es el turismo que beneficia a la comunidad. El ecoturismo. Fíjate que Colombia tiene su segunda corona, como ellos le llaman. La primera es el petróleo. Ahora ellos plantean de que su segunda corona es el ecoturismo. Y entonces cada turista de eso, de acuerdo a los análisis que ellos han hecho, los estudios, bueno, pues gasta de 500 a 600 dólares. Se gasta. Y fíjate que el todo incluido, que es muy importante, no vamos a decir que no. Claro. Ahí hay una dinámica económica. Sí. Y por ende es importante. Pero él solo gasta 123 dólares por día. Entonces fíjate la diferencia. Claro. Y a veces ese dinero ni llega aquí. Claro. Entonces, pero el turista cultural, el turista de naturaleza, deja el dinero circulando en las poblaciones. Por supuesto. Entonces, en esa dirección nosotros tenemos que ir. Pero hay algo que todavía no se ha pensado, y es, nosotros por ejemplo tenemos 700.000 habitantes, pero no tenemos economistas que nos orienten, que nos hable de ese tema que es fundamental, porque en la ciudad vive el 70% de la población de la provincia de Altagracia. Oye bien, pero no nos hablan de la economía urbana. No. Entonces, que es un tema que va bastante asociado con el turismo. Claro. Pues que los ciudadanos de ese centro, ¿verdad?, de la ciudad, perdón, son los que operan en la misma ciudad. Entonces, cuando tenemos un turismo que gasta y que lamentablemente, como usted dice, debido al todo incluido que tenemos la mayoría de
de los hoteles, que gasta solo $123. Sin embargo, muchos de esos empleados de los hoteles viven aquí. Y ese es el turismo, oye bien, ese es el turismo que baja la pobreza. Y te voy a explicar por qué. Nosotros hace más de 8 años que sometimos una resolución en la sala capitular para que se declarara la ciudad de Salvaleón de Higüey como un destino arquiturístico y cuna de todas las rutas ecoturísticas. Me explico. Por ejemplo, el turista viene a practicar aquí el arquiturismo, que es lo mismo que tú practicas cuando vas a Roma. Claro. Es decir, ver la arquitectura, identificar los símbolos. Cuando va a Bogotá también. También. Entonces, principalmente el turismo de ciudad. Sí. Ese turismo de ciudad que te muestran todos los monumentos, Todos su arquitectura, te cuentan su Su historia. historia. ¿Tú entiendes? Entonces tú regresas a tu país lleno de conocimiento. Pero los turistas que han llegado aquí a la provincia de la Altagracia han llegado en blanco y se van en blanco. Lamentablemente. Y imagínate tú. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue aprobado, pero no ha llegado el primer turista. Pero no de hace 8 años, no. El turismo costanero tiene 46 años y no ha llegado los turistas a una ciudad 5 veces centenaria, con tanta historia, tanta cultura que contarle a los turistas, tanta arquitectura, inclusive arquitectura hasta de origen, porque todos los elementos que tiene la basílica fueron inspirados precisamente en lo nuestro, en el manto de la Virgen, en el monte Santa María, una serie de también inspirado y tomado en cuenta y aprovechado los vientos alisios, que esta es la provincia que es la única que lo soplan los vientos alisios, Sí. es decir, los vientos del sureste y del noreste. Sí. Pero eso hay que mostrárselo a los turistas. Pero ¿qué pasa? Cuando un turista viene aquí, que compra una pintura de uno de nuestros pintores, ese pintor tiene con qué sostener su familia, pero también consume más dulce, consume más queso, consume más yogur. Entonces el que tiene la ganadería, pues ordeña más vaca y su situación mejora. Ahí está entonces la economía urbana de la que tanto se habla. Esa economía urbana. Entonces, que solo la hemos limitado a pensar que puede ser próspera nada más la venta de inmuebles, la compra y venta de inmuebles. No. La ciudad, esta es una ciudad, por ejemplo, que es una metrópoli ya. ¿Qué te define a ti una metrópoli? Las metrópolis son definidas por su actividad comercial. Esta es la ciudad de mayor actividad comercial del este. Entonces, una metrópoli. Las demás son ciudades. Aunque, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista hasta cultural también, al no tener esos conocimientos que usted mencionaba al principio, nos quedamos lejos. Claro que sí. Nos quedamos lejos. Claro que sí. Porque fíjese que, por ejemplo, en cualquier sendero de nuestra provincia, usted va y nadie puede darle una explicación exacta de los símbolos que componen esa provincia. No. Por ejemplo, usted se para en las Tres Cruces, se encuentra un ciudadano higüeyano que va caminando y no sabe el significado de eso, pero tampoco sabe el significado de la basílica que está al frente. Y así sucesivamente nos encontramos precisamente en ese hoyo, digamos, por decirlo así, en ese hoyo cultural que somos metrópoli a la vez, pero no lo somos. Sí, ¿Qué nos desdicen? Entonces, porque realmente no estamos preparados. No estamos preparados. No estamos preparados, entonces ahí es donde viene que el nivel cultural de nosotros pues es muy bajo y por eso pues no podemos responder a ese tipo de cosas. Pero déjame decirte algo. Una ciudad como esta no tiene la semiótica, es decir, no tiene gusto. Aquí, por ejemplo, la gente viene y no sabe que hubo un Pedro Livio Cedeño que fue el autor material de la muerte de Trujillo, sino que analicen el libro Malfiní de Soto Jiménez para que se den cuenta quién fue el autor material. Ahora, el autor intelectual fue precisamente Antonio Lamasa, pero ese tiene no un busto, no, que una estatua en Moca. Y nosotros aquí tenemos cantidades, por ejemplo, ahí está enterrada una de las 2 heroínas en la iglesia de San Dionisio, sí. Rosa Montaz, esposa de Antonio Duvalier.
Y ahí estuvo enterrado Antonio Duverger, lo exhumaron y lo llevaron al Panteón de la Patria. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero tenemos nosotros unas casas de la cultura. Cuando nosotros calificamos para un centro cultural regional, entonces, ¿cómo es posible que podamos elevar nuestro nivel cultural si apenas quizás tenemos una habitación cultural? Entonces, ahí es donde ha estado el problema. Pero nosotros aquí tenemos espacio público, no lo tenemos. ¿Cómo podemos nosotros manejar a Villacerro, por ejemplo, que es una población de más de 40.000 habitantes, y que a partir de 15.000 habitantes ya califica para ser un municipio, manejarlo como un barrio? No se puede, posible. Posible. Entonces, ¿qué pasa? Las ciudades hay que equiparlas. Esta es una ciudad que necesita equipamiento, como un nuevo mercado, un centro de abastecimiento, que es lo moderno. Necesita varios parqueos, multipisos, porque pues ahora la ciudad... soterrados, por ejemplo, escúcheme que lo interrumpe, ingeniero, claro. Combinado, por ejemplo, en Colombia, usted va y ve que el sector privado tiene muchos parqueos, pero usted no se siente mal porque usted va y paga, claro, y se parquea. Por ejemplo, nosotros pero llegamos... usted está protegiendo una inversión de ¿cuántos millones? Oh, pero claro que sí. Ahora cualquier carrito vale 2 millones de pesos. Entonces, de eso se trata. Una alianza del sector privado con el sector público, claro, para parqueos, tanto como usted menciona, y otras cosas que necesitamos. Porque fíjense que las ciudades, las calles son construidas para la circulación. Aquí lamentablemente le hemos cambiado el uso. Tenemos el parqueo. Es decir, las calles se han convertido en parqueos. Usted desde un helicóptero chequea y ve que todas las calles tienen vehículos por vehículos. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta es una ciudad que es unicentrista, nada más tiene un centro. Sí. Entonces, todo el mundo tiene que venir al centro. El abogado tiene que venir al centro, al Palacio de Justicia. Los que trabajan en el ayuntamiento, por igual, cuando tienen que registrar un acto de venta, tienen que ir al ayuntamiento. Cuando le ponen una multa, tienen que ir a MES. Y todo está en el centro. La policía por igual, la gobernación por igual, la educación por igual. Óigame, cuando esta ciudad ha crecido y debe ser policentrista, Villacerro debe tener su centro institucional y lo mismo La Malena. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, fíjese, le hemos dado más prioridad a un vehículo que al ciudadano. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Las ciudades tienen que irse convirtiendo en una ciudad con un urbanismo más razonado, pero humano sobre todo. Humano, que usted tome en cuenta al peatón, tome en cuenta el ciudadano, que si el ciudadano va caminando por una acera, lo puede hacer bajo la sombra y establecer una foresta urbana, como lo hacen realmente las ciudades, que aparte de eso, esa foresta urbana baja la temperatura de la ciudad. No, y tenemos una ley de medio ambiente que la establece. Claro, pero si tenemos, por ejemplo, una institución que es la rectora de la ciudad, que no tiene un departamento de gestión cultural, de gestión ambiental, que no tiene de deporte, que no tiene de tránsito urbano, que no tiene mantenimiento vial, que no tiene drenaje pluvial, ¿a dónde vamos? Ahí es donde está el problema. Lamentable. Y entonces es necesario que todas las ciudades se organicen. Mire que algo sencillo. La organización del territorio empieza con la titulación. Y casi todo, a usted le nace un hijo, ¿qué es lo primero que usted hace? Sacar el acta de nacimiento. El acta de nacimiento. Procederemos. Ahí empieza el desarrollo de ese niño. Le da identidad automáticamente. Entonces, aquí en la ciudad, y casi todas las ciudades del país, están llenas de edificaciones donde los dueños no son los dueños del terreno, claro, sino de la mejora. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que en una forma de una creatividad los ayuntamientos pueden capitalizarse? ¿Por qué? Porque pueden buscar un bajadero con el Banco de Reserva y entonces, bueno, tú lo que puedes pagar en 10 años, bueno, pues se hace un plan de pago de 10 años, pero a los 10 años ya ese solar es suyo, claro, entonces tú puedes desarrollarte más. Sometido al título inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese título tú lo puedes llevar a un banco y te financia para tú montar un negocio o hasta para mandar a tus hijos a estudiar al extranjero. Claro. Entonces, pero así no. Entonces la organización del territorio empieza con la titulación.
Una gente que tenga un pedazo de tierra en un campo no puede ir al Banco Agrícola porque el Banco Agrícola tiene que llevar el título para financiar, y por decirte un banco, pero todos exigen títulos. Entonces tú no puedes desarrollar tu predio porque para desarrollarlo tú tienes que invertirle. Ingeniero, se ha hablado mucho ha sonado en las redes sociales, debido a que usted maneja estos temas de urbanismo, de economía urbana, de desarrollo territorial y todas estas cosas. Muchas personas lo han propuesto a usted para que, digamos, acepte una candidatura para que su conocimiento se ponga al servicio de los altagracianos. ¿Y qué usted piensa al respecto? Mira, yo creo que es muy extemporáneo, porque faltan 2 años. Yo creo que se puede hacer mucho desde la sociedad civil en 2 años. Y entonces, bueno, pues si el pueblo, nosotros somos del criterio de que somos como los guardias, ni nos brindamos ni nos negamos. Y si a nosotros se nos llama, bueno, pues ahí estaremos. Porque en realidad el decir al profesor que es mejor que te aspire que tú aspirar. Claro. Eso se lo oía al doctor Máximo Aristi Caraballo en una ocasión. Sin embargo, vos decías eso, pero la provincia de Altagracia, en virtud de todo lo que usted ha expresado, se encuentra en un estado ya insostenible. Y debido a esa situación, digamos que se necesitan nuevos recursos, con nueva visión, para que formen parte de las transformaciones de la provincia de Altagracia. Entonces, por eso, muchas veces nosotros, las personas que vienen acá, le preguntamos de manera directa: ¿usted estaría dispuesto a aspirar a una posición política para ser parte de esos cambios? Mira, yo creo que nadie debe negarse a eso, si es aportar que va. Porque hay gente que tienen otras intenciones, bueno, pero si su perfil ha sido siempre aportar, nosotros de cualquier posición, mire, nosotros duramos 4 años como director de Obras Públicas Urbanas en el Distrito Nacional, cuando el Distrito Nacional era uno solo. E inclusive tuvimos la oportunidad de crear cosas. ¿Con Fello Suberví? Sí, con Fello Suberví 86-90, sí. Con un gobierno en contra. Y sin embargo salimos airosos, porque todo lo hacíamos en base a creatividad y a racionalización de recursos. Innovación también. Quiere decir que con poco se puede hacer mucho. Claro que sí, porque es el verdadero administrador. Cuando usted con poco hace mucho. Porque usted hace mucho con mucho, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Él, como Jaime Lerner, ese gran urbanista, ingeniero de Brasil, de la ciudad de Curitiba, que todavía sigue siendo Curitiba un modelo en América. Y él decía: me quitan un 0 del presupuesto y soy creativo. Me quitan 2 y soy doblemente creativo. Entonces la creatividad es lo más importante. Y él lo decía. Él decía que el conocimiento era bueno, pero la creatividad, la idea era superior. Finalmente, ingeniero, nosotros tenemos una sociedad de jóvenes que lamentablemente luce desenfocado. ¿Qué mensaje usted le daría a los jóvenes altagracianos que nos siguen a través de las redes sociales y que necesitan de recursos como usted, de esas orientaciones? ¿Qué mensaje usted le daría a la gente? Fíjate, decía Renato Descartes, el padre de la filosofía moderna, que el hombre tenía que tener 3 cosas: leerse un buen libro, tener una buena mujer y sobre todo un buen orientador. Y es lo que ha faltado en esta provincia, porque aquí de que aparece alguien que orienta bien, de una vez lo acusan de teórico, y entonces como que se acompleja y se aleja y se sale del line-up. No, así no es. Necesitamos muchos orientadores. Para ser orientador no necesariamente tú tienes que manejar la filosofía. Tú, por ejemplo, como en redes sociales, tú eres un gran orientador y eres joven, pero tú estás orientando en la dirección correcta que deben de ir los jóvenes. ¿Qué yo le pido a los jóvenes? Que lean. Que lean. Como aquella vez que Pablo Neruda, a su profesora Gabriela Mistral, le preguntó y le dijo: profesora,
¿qué yo tengo que hacer para escribir? Y ella le dijo 3 cosas: leer, leer y leer. Entonces, eso, y hoy en día, fíjate bien, tienen en su casa una biblioteca. Con el smartphone, es decir, el teléfono inteligente, o la computadora, PC, la laptop. Sí. Es decir, lo tiene en su casa todo. Entonces, leer. Hoy se hace más fácil el estudio, que no debe ser obligado. No debe ser obligado. Como lo dijimos, como lo dijo Einstein. Claro. Para entrar al maravilloso mundo del saber. Debe ser espontáneo. Así es. Porque, y más cuando tú sales del bachillerato, de la universidad, tú tienes la presión porque estás estudiando para los exámenes. Claro. Pero ya después que tú pasas de eso, no te puedes leer, y es recomendable siempre tener 5 libros y leerlo al mismo tiempo, es decir, leo uno, fragmento, el otro, y así va combinando. Claro. Y además, no preocuparte porque se lo quieran aprender de memoria. No. Dele la libertad al cerebro. Que lo maneje. Que lo maneje y él lo codifica. Y después esos conocimientos salen. Así es. Señores, queremos en el día de hoy agradecer al ingeniero Darío Yunes, que ha estado con nosotros y que esta no será, ¿verdad?, la última vez que lo tendremos por acá. A ustedes también le agradecemos el favor de su sintonía, como cada sábado aquí a través de TV Way. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.